simplemente solicitarle a los gobiernos se reúnan y nos den una fecha de apertura de la frontera. Nosotros no podemos seguir en esta situación. La única posibilidad de reactivar todos los sectores de la economía es con la apertura de la frontera. Como consecuencia del cierre de fronteras entre Colombia con Ecuador y la actual pandemia a nivel mundial, los inmigrantes venezolanos han sufrido mayor angustia frente a su residencia en las ciudades latinoamericanas, ya que la continua problemática en su país natal los obliga a vivir inmersos en medidas poco favorables para cualquier persona. Esto ha llevado a que ciertas comunidades de inmigrantes opten por recursos ilícitos para sustentar su trabajo y llevar lo necesario a sus familiares. Tal el caso del contrabando de mercancías, que aunque ha estado presente por mucho tiempo, la situación actual ha hecho que incrementen los índices de tráfico ilegal en la frontera colombo-ecuatoriana. Bueno, mi nombre es William Campiño Rojas, de profesión psicólogo. Actualmente trabajo con la Sociedad Colombiana de la Cruz Roja a través de un proyecto financiado por la Federación Internacional de la Cruz Roja que se denomina Medios de Vida. Colombia empieza a mirar que qué va a hacer con la recepción de tantos migrantes, a sabiendas de que Colombia siempre fue un estado expulsor. Por eso tenemos tantas víctimas del conflicto armado en el exterior, porque tuvieron que salir a buscar protección internacional. Pero ahora cambia el panorama y nos estamos volviendo en un país receptor de población migrante. No, es muy extraño pasar de ser expulsor a ser receptor porque no teníamos la experiencia para poder recibir esa magnitud de población migrante. Para llegar hasta lo que hoy por hoy tenemos con la migración, que es de dos tipos, ¿no? De tres tipos. Uno se llama migración pendular, que es que tú vas y vienes y cruzas la frontera. La otra se llama población migrante en tránsito, que es los caminantes que tú miras que vienen caminando textualmente desde Venezuela y siguen caminando a Ecuador, Perú y hasta Chile, hasta terceros países. Y de regreso igualmente los vas a ver caminando. Para ellos se denomina migración en tránsito. Y la otra es la migración ya de migrantes con vocación de permanencia, es decir, los que ya residen en Ipiales. Te doy un dato, en Ipiales alrededor de 2.600 migrantes venezolanos están con vocación de permanencia hoy en día. En Pasto está más o menos 2.800, bordeando los 3.000. Sumando, estamos bordeando los 6.000 migrantes en el departamento de Nariño con vocación de permanencia y que créeme, si tú les preguntas, ¿han pensado regresar a su tierra? Por lo menos a corto y mediano plazo no piensan regresar. Estas actividades han sido posibles gracias a los pasos informales entre ambos países, por medio de trochas realizadas como alternativa para el continuo flujo de extranjeros, mercancía, alimentos o cualquier tipo de contrabando. Como te digo, la migración de los ciudadanos venezolanos no tiene fronteras. Ellos van cruzando las fronteras muchas veces en condiciones muy difíciles, condiciones de alta vulnerabilidad. Tú sabes que tienen que ir cruzando páramos como el páramo de Berlín, donde muchos han muerto por hipotermia. Luego van experimentando todos los pisos térmicos que tiene nuestro país. Pasan de los páramos al clima cálido, al tropical. Y eso pues obviamente en el marco de la pandemia también es un factor de riesgo, porque pues tú los miras juntos, o sea, no hay aislamiento social. Es un poco complejo la situación, o sea, quiero decir, sumada a la crisis migratoria, sumada a la crisis de la emergencia sanitaria del COVID-19, es algo muy, muy complejo. Entonces, aquí es donde cuando llegan los migrantes a nuestra ciudad de Ipiales, se ven abocados a los riesgos asociados a la migración irregular. Y esos riesgos son muy fuertes. Y esos riesgos tienen nombre propio y se llaman delitos transnacionales. Y esos delitos transnacionales son varios. Voy a nombrar los tres principales, que es la trata de personas con todas sus modalidades, el tráfico ilícito de migrantes y el narcotráfico. Los pasos informales se caracterizan por ser senderos peatonales a través de bosques y ríos que atraviesen la frontera y evadan el paso de manera formal, es decir, a través del puente de Rumichaca, donde actualmente pueden transitar vehículos con productos certificados por medio de dos conductores, uno para el tránsito en Colombia y otro para el tránsito en Ecuador. Si bien es cierto, tenemos un paso formal que está georreferenciado a nivel nacional y que todo el mundo lo conoce y es el puente internacional de Rumichaca.
Pero para la gente que desconoce nuestro departamento, para la gente que desconoce Ipiales, al parecer reducen la frontera a ese puente internacional de Rumichaca. Y ahí hay un grave error. Ahí hay un grave error porque me voy a remitir al Tratado Muñoz-Bernaza Suárez, ya creo que va a tener como 100 años, es cuando se delimitó las fronteras tanto marítimas como terrestres entre Colombia y Ecuador. Para serte exacto, son 586 kilómetros cuadrados de frontera en la triple frontera amazónica, pacífica y andina, y más de 200 millas marítimas a través del Océano Pacífico, con nuestra vecina República del Ecuador. Sin embargo, en algunas trochas pueden transitar motos y vehículos pequeños, donde por lo general gente de nacionalidad venezolana labora en los viajes entre dichos caminos, cobrando cierta cantidad de dinero a las personas que deseen pasar. Esto dependiendo de la cantidad de productos que lleven consigo. De igual manera, en la mayoría de los pasos informales se debe pagar mínimo 2.000 pesos a uno o varios extranjeros, pertenecientes a grupos que se establecieron en ciertas zonas para cobrar por permitir el paso al otro país. En este momento nos encontramos en territorio ecuatoriano. Logramos pasar por una de las trochas que permite el paso entre Colombia y Ecuador de manera ilegal, ya que aún el puente de Rumichaca todavía no está abierto. Sin embargo, pues estas medidas las han tomado migrantes de manera ilegal para que puedan pasar hacia otros países. Muchas de las personas del centro y del norte del país a veces hacen un reduccionismo de que la frontera entre Colombia y Ecuador solo es el puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, desconocen toda la extensión terrestre y marítima que tienen estos dos países hermanos con respecto a los denominados pasos informales o pasos irregulares de frontera. Migración Colombia, que es la autoridad migratoria en nuestro país, ha detectado alrededor de 43 pasos informales plenamente identificados y con nombre propio, por donde muchos de los migrantes, no solo venezolanos, ¿no? Aquí son transcontinentales y del Caribe, hacen esta travesía y asumiendo todos los riesgos, como vuelvo y les repito, asociados a la migración irregular, como es los delitos transnacionales de trata de personas en todas sus modalidades y el tráfico ilícito de migrantes, para poder llegar a su destino final, sin importar las consecuencias. En algunos de los pasos ilegales, algunos venezolanos piden un tipo de peaje para poder pasar. Sin embargo, cuando ya llegan a la vía, hay algún tipo de transporte que les permite llegar hasta Tulcán o ir hacia algunas otras ciudades de Ecuador. Haciendo consultas y entrevistas con los lugareños que habitan el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano, sobre todo los municipios de la zona andina de frontera como Ipiales, Coaspud, Carlosama y Cumbal, aluden que habría alrededor de 104 pasos informales. Imagínense, o sea, es un mundo de pasos informales, de ahí que se habla de un término muy trillado que dicen que la frontera es muy permeable. Y al hablar de que la frontera es permeable es precisamente por eso, porque es muy difícil controlarla en espacio y tiempo. O sea, es muy difícil tener oficiales de migración, policía, ejército, guardia indígena, que también hay muchos resguardos indígenas del pueblo de los Pastos en estas zonas fronterizas, en especial en Cumbal, para estar controlando la entrada y salida de los migrantes. Sumado, me atrevería a decir, a ya algunas bandas delincuenciales que están apoderándose de la zona de frontera. Es una práctica socioculturalmente aceptada que le genera problemas serios a la economía y al comercio de los dos países, no solo es de un país, eso es bilateral, es un coletazo bilateral, y que eso genera mucho el tema de incremento en los productos de la canasta familiar. Y también genera mucha duda con el tema, por ejemplo, de INVIMA, o sea, con los registros sanitarios. Tú, un producto de contrabando, yo no te lo puedo garantizar. Por ejemplo, si un atún que venga del Ecuador a mí me va a dar una gastroenteritis o me vaya a dar una enfermedad transmitida por alimentos. Uno en el contrabando se arriesga a consumir productos que hasta he tenido la oportunidad de conocer casos de que alteran las fechas de vencimiento. O sea, tú no sabes realmente lo que estás consumiendo. Sin embargo, es el pan de cada día en nuestra zona de frontera.